Buen día. O quizás ya es de noche donde están. Escriban qué hora es ahora mismo y dónde se encuentran. A veces uno entiende que la misma historia se escucha en momentos completamente distintos de la vida. 10 años de vida. Ese fue el precio que pagó por el error de su propio hermano, cargando con su culpa. Alejandro esperaba salvar a la familia, creyendo que su hermano cuidaría la casa de sus padres. Pero, al regresar, solo encontró pobreza y la fría indiferencia de aquel por quien había sacrificado su libertad. No le tenía miedo a la cárcel ni al frío. Le tenía miedo a una sola cosa: que su madre no alcanzara a verlo volver. El encuentro de dos hermanos, un justo sin un peso y un traidor con dinero, cambiará para siempre el destino de toda una familia. Esta es una historia sobre lo bajo que puedes caer mientras subes hacia el dinero, y sobre lo alto que puedes levantarte cuando estás de rodillas en el lodo. El viento de octubre le arrojó a la cara un puñado de polvo del camino. La puerta del viejo autobús se cerró con un silbido detrás de él. El vehículo siguió avanzando, dejando a su paso una estela de humo. Alejandro se quedó en la orilla de la carretera y miró cómo las luces rojas se disolvían en el atardecer temprano. Allá, detrás de las rejas, el silencio no existía. Siempre alguien tosía, arrastraba los pies, roncaba, hacía ruido con el metal. Aquí, en cambio, el mundo parecía callado. Solo los tallos secos de los árboles se golpeaban entre sí en algún punto cerca del río. Alejandro se acomodó la correa de la mochila. Toda su vida de los últimos 10 años cabía en ese bulto. Un cambio de ropa interior, un pedazo de jabón, un trozo de pan y el documento de liberación. Era el año 2004. Inhaló hondo el aire húmedo. Olía a tierra mojada, a humo de chimeneas y a mangos podridos. El olor de la infancia, el que había intentado recordar durante noches largas, pero la memoria solo le ponía enfrente el hedor a cloro y a frijoles cocidos. Alejandro dio un paso sobre el asfalto. Sus botas duras sonaban fuerte contra el camino. Caminaba despacio, como si estuviera aprendiendo de nuevo a mover las piernas sin la orden de un guardia. A la orilla de la carretera se extendían acacias, desnudas, negras, como cerillos quemados. El poblado de Santa Cruz del Monte empezaba justo después de la curva. Se detuvo frente a un letrero torcido. Las letras estaban deslavadas, la pintura descascarada. 10 años atrás, cuando se lo llevaron de ahí, ese letrero era de un azul intenso. En ese entonces pensó que volvería en un año, máximo 2. Eso le prometió el abogado. Eso le prometió su hermano. «Bueno, hola», dijo Alejandro con voz ronca, hacia el vacío. Su propia voz sonó ajena, áspera. Se metió por la calle principal. Ahí estaba la casa del viejo Morales, clausurada con tablas, el porche hundido. Seguramente murió. Y ahí, la casa de los Vargas, al contrario, forrada con revestimiento blanco, con una barda alta. La gente o se hace rica o roba. Alejandro trató de no mirar a los lados. Sentía como si tuviera una marca ardiéndole en la frente, visible para cualquiera, aunque la calle estaba vacía. Su casa quedaba apartada. Cuando vio el techo, algo se le rompió por dentro. La lámina del lado derecho estaba ennegrecida y corrida, dejando al descubierto una estructura podrida. La chimenea estaba ladeada. La cerca yacía en el suelo, hundida en la maleza. La ortiga había crecido hasta la altura de una persona, seca, agresiva. Alejandro tragó saliva. Su hermano juró, mirándolo a los ojos 10 años atrás, dándose golpes en el pecho. «Alejandro, no te preocupes, mamá va a vivir como una reina. Voy a levantar la casa, voy a arreglarlo todo. Tú solo carga con esto. A mí me acaba de nacer la niña, no puedo». Alejandro empujó la puerta. No chilló. Simplemente se habría caído si no estuviera sostenida por un alambre oxidado. El patio estaba lleno de basura. El caminito hacia el porche apenas se distinguía. Con cada paso, la seguridad se le iba desmoronando. ¿Y si ella no estaba? ¿Y si esas cartas, pocas, escritas con mano temblorosa, no venían de aquí? Subió al porche. La tabla bajo su pie se hundió, blanda como esponja. Tocó. Silencio. Bajó la manija. La puerta, tapizada con una tela rota, cedió con pesadez. Le golpeó la nariz un olor espeso y encerrado. Medicinas, ropa vieja, hierbas secas. Adentro estaba oscuro. «¿Quién es?»,
Se oyó una voz bajita desde el fondo del cuarto. «Soy yo, mamá». Algo tintineó en la habitación. Luego se escuchó un arrastre de pasos. Detrás de la estufa salió una figurita pequeña y encorvada. Era tan diminuta que a Alejandro le dio miedo. Una soplada y se desharía. Un suéter tejido gris le colgaba como un costal. Se detuvo a 1 metro de él, entornando los ojos, intentando reconocer al visitante en la penumbra. «Alejandro», susurró. No preguntó. Lo exhaló. «Yo, mamá». Volví. Ella no se lanzó a abrazarlo ni gritó. Solo levantó una mano seca y oscura, como pata de ave, y lo santiguó. Luego apoyó la cara en su pecho, contra la tela rígida de su chamarra barata. Alejandro se quedó de pie, con los brazos pegados al cuerpo, sin atreverse a tocarla. Se sentía enorme, sucio y peligroso a su lado. «Vivo», murmuraba ella hacia uno de sus botones. «Vivo, Dios mío. Vivo, mamá. Perdón por tardar tanto. Lo importante es que llegaste, con tus propias piernas». Se apartó, secándose los ojos. «Quítate la chamarra, hijo. Has de tener hambre. Tengo sopa de ayer, bien sustanciosa. Y papas». Se movía de un lado a otro en la cocina. Ese ir y venir era salvador. Llenaba el vacío. No dejaba que se colgara un silencio pesado. Alejandro pasó a la mesa. Se sentó en un banquito. Una pata crujió. Miró alrededor. La casa estaba limpia, pero era la limpieza de la pobreza. El papel tapiz se había despegado de las paredes. La estufa tenía grietas, tapadas con barro. En la mesa había un mantel plástico, gastado hasta quedar blanco en las esquinas. «¿Andrés viene?», preguntó él, mirando la ventana oscura. Su madre se quedó quieta junto a la estufa. La pausa se alargó, demasiado. «Viene», dijo sin voltear. La voz se le puso pareja, sin vida. «Trae comida, a veces deja dinero. Está ocupado. Tiene su negocio, su tienda, su aserradero». Se volvió alguien importante. «Ya veo», gruñó Alejandro, recordando el techo lleno de agujeros. «No lo juzgues», lo interrumpió ella con suavidad, pero firme. Le puso enfrente un plato de sopa humeante. «Él tiene su familia, sus preocupaciones. ¿Y el techo? Sí, casi no gotea. Yo pongo cubetas. Come». Alejandro tomó la cuchara de aluminio. Era ligera y se sentía rara. El primer trago le quemó la garganta. Por el cuerpo se le extendió ese calor olvidado de la comida casera. Comía con ansias, rompiendo el pan en pedazos grandes, y sentía la mirada de su madre encima. Ella estaba frente a él, apoyando la mejilla en el puño, solo mirándolo, memorizando cada arruga nueva en su cara, cada cabello canoso. «¿Estoy muy vieja?», preguntó de repente. «No, mamá, estás igual. Mientes. Ya no veo bien. Todo se me pone como con neblina. El doctor dice que es catarata. Hay que operarme, pero no hay dinero». «Lo vamos a hacer», dijo Alejandro con firmeza, aunque en el bolsillo llevaba el último billete arrugado. «Voy a trabajar. Tengo manos». «¿Y a dónde vas a ir?», suspiró ella. «En la granja no hay trabajo. La cerraron desde el 98. Los hombres o se hicieron borrachos o se fueron a la ciudad. Solo con Andrés hay trabajo». Alejandro apretó la cuchara hasta que se le pusieron blancos los dedos. «Nos vamos a arreglar». Apartó el plato vacío. «No hay pan, mamá». Se me olvidó por completo. Andrés dijo que iba a traer. Se enredó, ya ves. Aquí está abierta una tienda nueva, bonita, justo donde antes estaba el club. Nada más no te pelees ahí, ¿sí? La gente aquí ya es distinta. «No voy a pelear, mamá. Voy por pan». Se levantó, se puso la chamarra. Al salir, alcanzó a ver cómo su madre lo santiguaba de espaldas. Afuera ya estaba completamente oscuro. Los faroles no prendían. La luz venía solo de las ventanas de las casas y de un letrero brillante en el centro de la calle. La tienda se veía como una mancha ajena. Revestimiento amarillo, ventanas de plástico. Sobre la entrada ardían letras de neón. Productos, Ríos. El apellido de su hermano brillando en la noche le pinchó el orgullo. Su padre había sido el carpintero más respetado del distrito. Ahora el apellido era una marca. Alejandro subió al porche y empujó la puerta pesada. Adentro estaba cálido y bien iluminado. Olía a carne ahumada y a detergente. Los estantes estaban repletos. 10 años atrás, ahí había una tienda vacía. Ahora, abundancia.
Detrás del mostrador bostezaba una vendedora como de 40 años. Maquillaje cargado, un collar barato. Alejandro la reconoció. Lupita. Iba 2 grados abajo en la escuela. Antes se reía y coqueteaba con la mirada. Ahora lo miraba con peso, evaluándolo. «Dame pan», dijo Alejandro, acercándose al mostrador. Lupita bajó despacio la revista. La mirada le recorrió la cara, se detuvo en la cicatriz. Bajó a la chamarra barata y a las botas sucias. «Hola, Alejandro», alargó ella. «Así que volviste». «Volví. Dame pan, blanco y negro». «¿Traes dinero? ¿O vas a pedir fiado?» «Traigo». Alejandro sacó el billete y lo puso sobre el mostrador. Lupita lo tomó con asco, con 2 dedos, lo miró a contraluz. Dijo el precio. Alejandro vació las monedas, le alcanzó exacto. Agarró también un paquete de té. «¿Lo quieres más barato?», se burló Lupita. «Aunque a ti supongo te da igual». «Lupita». Alejandro le levantó la mirada. Una mirada pesada y directa, de esas que en la celda callaban hasta al más bravo. «Solo dame el té». Ella se frenó en seco. En silencio, aventó al mostrador el paquete de té y los 2 panes. Él juntó las cosas contra el pecho y ya se iba a dar vuelta cuando la puerta se abrió. Entró un tipo con uniforme. Policía local, por los parches. La cara roja, sudada. «Ah, Lupita, deme un whisky y...». Se cortó al ver a Alejandro. Un segundo se miraron. «¿Ríos? ¿Cuándo saliste?» «Hoy. Mañana vienes a reportarte. Y ojo conmigo». El policía le apuntó con un dedo gordo. «Un solo error y te regresas. Tu hermano aquí es un hombre respetado. No lo avergüences, ¿entendiste?» «Entendí. Paso mañana». Alejandro salió a la calle. El aire le pareció helado. Apretó el pan contra el pecho. Todavía estaba tibio. «No lo avergüences». Esas palabras le zumbaban en los oídos más fuerte que el viento. Se quedó un momento en el porche de la tienda que su hermano había levantado con dinero ganado con la libertad de otro. Con dinero por el que Alejandro se tragó 10 años de cárcel. Miró sus manos, ásperas, llenas de raspaduras. Luego levantó la vista al letrero luminoso. Escupió, se acomodó el cuello y se metió en la oscuridad, hacia donde, al borde del pueblo, estaba la casa de su madre. El único lugar donde lo recibían con gusto. Y aún ahí, se sentía ajeno. El viento arreció, arrancando de los árboles las últimas hojas. Empezaba a llover. La mañana no empezó con gallos. En el pueblo casi ya no quedaban, sino con un sonido monótono que volvía loco a cualquiera. Alejandro abrió los ojos, clavando la mirada en el techo. Justo encima de la cama se extendía una mancha oscura, como el mapa de un continente desconocido. Del borde caía agua y golpeaba una cubeta en el suelo. Adentro hacía frío. El aliento se veía. Alejandro apartó la cobija, con olor a naftalina, y se sentó, bajando los pies a las tablas heladas. Su madre ya estaba despierta. En la cocina tintineaban los trastes. Se vistió rápido, se puso el pantalón, el suéter, metió los pies en las botas. Levantó la cubeta. El agua adentro estaba color óxido. La vació y subió al ático. En el ático olía a polvo y a ratones. Por las rendijas del techo se colaban rayos grises de la luz otoñal. La escena estaba peor de lo que él pensaba. Las vigas, antes firmes y llenas de resina, se habían vuelto a serrín. En un punto, una viga se pudrió por completo y cedió, jalando consigo las láminas del techo. La madera estaba negra, resbalosa al tacto. Alejandro la picó con el dedo. Cedió como pan remojado. ¡Qué desastre!, soltó, sin aire. Ahí no era de parchar. Ahí había que cambiarlo todo. Vigas, tablones, techo. Trabajo de una semana para varios hombres, o de un mes para uno solo si hubiera material. Y material no había. Bajó, sacudiéndose telarañas de los hombros. Su madre estaba junto a la mesa cortando pan. Le temblaban las manos. ¿Está mal allá arriba, Alejandro? Hay que cambiarlo todo. Se necesita madera, vigas, tablones, tablas. Ella se apoyó pesado en la mesa. ¿Y de dónde lo sacamos? La pensión llega hasta dentro de una semana. Ni siquiera hemos comprado leña para el invierno. Voy a ver a Andrés, dijo Alejandro, parejo. Su madre se sobresaltó. No vayas, hijito. Ya es otro. Difícil. Se queja de que los impuestos lo traen ahorcado. No vayas.
Te lo pido. Con plástico no se pasa el invierno. Alejandro se abrochó la chamarra. No voy a pedir, mamá. Voy por lo mío. No se puso a explicar. No le recordó que, 10 años atrás, fue Andrés, borracho y muerto de miedo, quien corrió a su casa en plena noche. Temblaba. Se embarraba las lágrimas en la cara. Alejandro, me van a meter preso. Yo estaba en la bodega. Solo agarramos unas cajas, y ahí estaba el vigilante. Lo empujé. Se cayó. Se pegó en la cabeza. Tengo una hija chiquita. Mi esposa me va a dejar. Y Alejandro, el mayor, el fuerte, el compasivo, cargó con la culpa. Pensó que le darían condicional por una bronca. Pero el vigilante murió 3 días después en el hospital. Le dieron 10 años de régimen duro. En esos 10 años Alejandro lo perdió todo. Salió de la casa. La lluvia ya no caía a chorros, pero el cielo seguía oscuro. El camino estaba hecho lodo. La tierra se pegaba bajo las botas. El aserradero de Andrés quedaba al otro extremo del pueblo. El terreno estaba cercado con una barda alta. Arriba, alambre de púas. En la entrada, una caseta de vigilancia. El guardia, un tipo con una chamarra que le quedaba grande, salió. ¿Qué quieres? Para pedir tablas es en la oficina, pero el jefe hoy no recibe. Soy su hermano, Alejandro Ríos. El guardia lo recorrió de pies a cabeza. Chamarra barata, pantalones viejos, rapado al cero. Se burló. «Hermano, ¿dices? Espérate, le hablo». Regresó al minuto. «Pásale. El tráiler blanco, el que tiene la puerta clara». Alejandro entró al terreno. 2 trabajadores rodaban un tronco. Aullaba la sierra. Volaban aserrín y viruta. En medio del patio había una camioneta plateada. Parecía una nave espacial. El tráiler estaba montado sobre ladrillos. Alejandro subió por los escalones inestables. Tocó y, sin esperar respuesta, entró. Adentro estaba bien caliente. Un calefactor estaba encendido. Detrás de un escritorio lleno de papeles estaba sentado Andrés. Su hermano había engordado. La cara se le volvió redonda, lisa. Le salió papada. En el cuello llevaba una cadena de oro. Los dedos que apretaban una pluma cara eran gorditos, blancos, sin una sola callosidad. Andrés alzó la vista. No había alegría en esos ojos. Había miedo, que al instante se convirtió en una máscara de preocupación de negocios. «Mira nada más quién vino», dijo en vez de saludar. «Hola, Andrés». «Ajá, hola. ¿Qué te quedas ahí parado? Pásale, no te quedes en la puerta. Se sale el calor». Alejandro dio un paso al frente. «El techo de mamá gotea. Hay que cambiarlo». Andrés hizo una mueca. Encendió un cigarro, chasqueando un encendedor caro. «Sé lo del techo. Pensaba mandar una cuadrilla en primavera. Para primavera la casa ya se va a podrir. Le cae agua encima de la cama. Que ponga una cubeta», despachó Andrés, soltando el humo al techo. «¿A qué viniste? ¿A pedir dinero?» Metió la mano al cajón. Sacó una cartera gruesa. Sacó un billete y lo aventó al escritorio. «Toma, cómprate ropa decente, porque andas hecho un espantapájaros». Alejandro se quedó mirando el billete. Por dentro le subió una ola caliente, oscura. «No necesito dinero. Necesito madera, tablas, vigas y un camión para traerlo». «La madera cuesta», dijo Andrés duro. Sus ojos se enfriaron. «Yo tengo contabilidad. No puedo andar regalando mercancía». «Esto es negocio. Cada tabla está registrada». «¿Negocio?», repitió Alejandro bajito. «Y hace 10 años, cuando yo me fui por ti, ¿qué negocio era ese? ¿Mi vida por tu libertad?». Andrés se levantó de golpe. La silla salió disparada contra la pared. La cara se le llenó de manchas rojas. «Cállate. No te atrevas a restregármelo. Yo no te lo pedí. Tú solito quisiste hacerte el héroe. ¿Y ahora de quién es la culpa? Te tuve lástima a ti y a tu hija recién nacida. A mi hija no la toques». Andrés rodeó el escritorio y se le plantó encima. Olía a loción cara y a coñac. «¿Tú crees que yo estos 10 años estuve sentado con todo servido? Yo trabajé, y ahora vienes tú a exigir. Estoy pidiendo que ayudes a mamá, no a mí. Yo a mamá la ayudo. Le traigo comida, le doy dinero. Y tú», Andrés le picó el pecho con un dedo. «Tú ahorita para mí eres un problema. ¿Sabes qué van a decir en la zona si se enteran de que el hermano de los Ríos es un exconvicto? Se me van a voltear los socios.
Me van a caer revisiones una tras otra. Alejandro calló. Miró a su hermano a los ojos y vio ahí no odio, sino miedo. Miedo animal de alguien que levantó un castillo sobre arena y teme que una ola se lo lleve todo. Andrés se convenció de que tenía razón. Reescribió el pasado para poder dormir tranquilo. Entonces, ¿no me vas a dar madera?, preguntó Alejandro. La voz le salió seca, como hoja de otoño. «Cómprala», escupió Andrés, yéndose hacia la ventana. «Te la dejo con descuento por ser familiar. 15%. Ve a contabilidad, paga, y mañana te la traen». Alejandro miró el billete sobre el escritorio, luego la espalda de su hermano en chamarra negra de piel. «Entendido. Gracias por el descuento». Se dio la vuelta y salió, cerrando la puerta con cuidado y en silencio, aunque le daban ganas de azotarla hasta que reventaran los vidrios. Afuera volvió a llover. Los trabajadores junto a la máquina lo siguieron con la mirada. Alejandro caminó hacia la reja, sintiendo cómo adentro se le movía una piedra pesada y fría. Ya no quedaban ilusiones. Cruzó la entrada. Respiró hondo el aire húmedo. En el bolsillo traía el último billete. Las piernas lo llevaron solas hacia el edificio de la administración local, donde por las mañanas se juntaban los hombres a fumar. En el porche estaban tres: dos jóvenes con la cara maltratada y un viejo, don Sixto, el guardián eterno de todo lo que se pudiera cuidar. La conversación se cortó cuando Alejandro se acercó. «¿Qué onda, muchachos?». Los jóvenes se miraron, voltearon la cara y escupieron. Sixto entornó los ojos bajo unas cejas tupidas. Dio una calada. «¿Qué onda tú también, Ríos? Así que ya saliste». «Ya salí. Necesito trabajo, el que sea. Tengo manos, tengo espalda». El viejo negó con la cabeza. «Trabajo en el pueblo hay. Lo que no hay es quien pague. Todos corren con tu hermano, y él no agarra a cualquiera. A los Vargas se les cayó la cerca, pero a ti no te van a llamar». «¿Por qué?». «Por miedo. Dicen que mataste a un hombre, y ellos tienen niños. Te anda una mala fama, Alejandro. Dicen que en la cárcel eras de los que mandan». Alejandro sonrió sin ganas. La radio del pueblo funcionaba más rápido que el internet. Si supieran cómo pasó 10 años cargando troncos con la nieve hasta la cintura, ganándose una hernia y la espalda hecha pedazos. «Hay que cavar un hoyo», dijo de pronto uno de los jóvenes, sin mirar a Alejandro. «Para un granjero nuevo, allá por las orillas. Pura arcilla y piedra. No entra el tractor. Paga una miseria, por eso nadie va». «¿Cuánto?». 500 pesos por metro cúbico. Son como 6. Profundidad 3 metros. 3000. Casi 1 metro cúbico de tablas. «¿Dónde es?». «Cruzando el río. Pregunta por Savilla. Nada más que es codo. Y llévate tu propia pala». Alejandro asintió y se fue a casa por la pala. Al pasar, vio a su madre tratando de acomodar bajo el tubo del desagüe una cubeta agujereada. Una figurita mínima contra un cielo gris enorme. En el cobertizo encontró una pala de punta vieja con el mango rajado. La amarró con cinta aislante. La probó. Aguantaba. «¿A dónde vas, hijo?», gritó su madre desde el porche. «A trabajar, mamá. Para la tarde regreso». Se echó la pala al hombro y se fue rumbo al río. La rabia lo empujaba. Iba a acabar ese hoyo. Iba a ganarse ese dinero. Iba a arreglar el techo. Y nunca más le iba a pedir nada a su hermano. El puente sobre el riachuelo crujía con las tablas. Abajo, el agua oscura burbujeaba, arrastrando hojas caídas. Del otro lado se veía la casa de ladrillo del granjero Savilla. Alejandro apuró el paso, con la cabeza baja, como toro. Esa era su única moneda, la fuerza, y pensaba venderla para comprar el derecho de mirar a su madre a los ojos. La arcilla era pesada, grasosa, como plastilina. Alejandro llevaba ya 4 horas cavando. El hoyo le llegaba al pecho. Las botas que le dio el tacaño Savilla, de hule, viejas, 2 tallas más grandes, hacían chof a cada paso. «¡Más hondo!», gritó Savilla desde arriba, parado al borde con un impermeable seco, sacudiendo la ceniza hacia abajo. «Ahí debe salir arena». Alejandro no respondió, y volvió a hundir la pala. El golpe dio contra algo duro. El metal sonó. La pala resbaló y se fue de lado. La palma izquierda le ardió como si le hubieran pegado un hierro al rojo vivo. Gritó, soltó la pala y se apretó la mano contra el estómago. Entre los dedos empezó a salir sangre. De la arcilla sobresalía un pedazo de fierro oxidado.
La palma estaba abierta profundo. Se veía el hueso. Y en el siguiente segundo, todo se volvió a inundar de rojo. Sabilla escupió, pero en la voz se le coló la preocupación. ¿Está feo? Se aguanta. Súbete. Eso hay que coserlo. Alejandro salió del hoyo, agarrándose con la mano sana de raíces resbalosas. Le dio vuelta la cabeza. Se apretó la herida con la manga del suéter. La lana se empapó al instante. Se volvió pegajosa y tibia. «Ve con el doctor», dijo Sabilla. «Es por aquí, cruzando el campo, 1 kilómetro nada más. A mi camioneta así no te subo». «¿Y el dinero?» «¿Qué dinero? No terminaste». Sacó 2 billetes arrugados. «Toma, de adelanto. Cuando acabes, te doy lo demás». Alejandro agarró el dinero con los dedos ensangrentados, se lo metió al bolsillo y se fue hacia el pueblo. 1 kilómetro le pareció una eternidad. La mano le dolía. Cada latido se le clavaba en la palma. Pero peor que el dolor era la vergüenza. Iba cruzando el campo, sucio, con un trapo rojo mojado en la mano. El puesto médico, un edificio de ladrillo con un techo azul nuevo, brillaba con ventanas cálidas. Alejandro empujó la puerta. Adentro olía a alcohol y a algo sutilmente femenino. Paredes blancas, linóleo brillante, flores en los alféizares. Se sintió como un pedazo de lodo tirado sobre un mantel blanco. ¿Hay alguien?, llamó. La puerta del consultorio se abrió. «1 minuto. Estoy esterilizando los instrumentos». Una voz. Alejandro se quedó helado. Esa voz la habría reconocido entre 1000. La había escuchado en sueños durante los 10 años. Natalie salió al pasillo, secándose las manos con una toalla. Alzó la vista y se detuvo. La mirada le recorrió el rostro, la cicatriz, la barba, las mejillas hundidas. Luego se le fue a la mano apretada contra el vientre. «Alejandro», dijo ella. En sus ojos no había miedo, como el de Lupita en la tienda, ni asco, como el de Sabilla. Había algo que le cortó el aire a Alejandro. Un dolor profundo mezclado con reconocimiento. «Hola, Natalie. Me lastimé un poco». Ella reaccionó. La máscara profesional le volvió a la cara. Pero las manos, él lo vio, le temblaron. «Pasa al consultorio. Rápido». En el consultorio había mucha luz. Ella señaló la camilla. «Siéntate». La mano en la mesita. Él desenrolló la manga empapada de sangre. La vista era desagradable. Los bordes de la herida estaban abiertos. Asomaba carne blanca mezclada con óxido y arcilla. Natalie no hizo una mueca. Se puso guantes. «Va a doler. Hay que lavar». La espuma del agua oxigenada chisporroteó, inflándose. Alejandro apretó los dientes, mirando la pared, y no soltó ni un sonido. «Está profundo», dijo ella bajito, sacando con pinzas granitos de tierra. «El tendón está entero, pero hay que coser. Mínimo 3 puntos. Cose». Ella estaba tan cerca que él sentía el calor de su cuerpo. Olía a lavanda. Ese olor le mareaba más que la pérdida de sangre. Mientras cargaba la jeringa con anestesia, él miró sus manos. Muñecas finas, uñas cuidadas. En el anular de la mano derecha no había nada. Ni anillo ni marca. Él sabía que ella se había casado 1 año después de que a él lo metieran a la cárcel. «¿Cuándo volviste?», preguntó ella. La voz le tembló apenas cuando amarró el primer nudo. «Ayer. ¿Por qué no pasaste? ¿Y para qué? Ya no soy pareja para ti, Natalie. Tú eres alguien respetado, enfermera. ¿Y yo qué soy? Un delincuente». Ella levantó la cabeza de golpe. En los ojos le brillaron lágrimas. «Eres un tonto, Ríos. Igual que siempre. Tonto. Puede ser, pero no soy un traidor». Ella se quedó inmóvil con la aguja en la mano. «Lo sé, Alejandro». El silencio en el consultorio se volvió ensordecedor. «¿Qué sabes?», preguntó él en un susurro. «Todo. Sé que no fuiste tú. Que esa noche vieron a Andrés cerca de la bodega. Que llegó a su casa pálido como papel. Y que tú al día siguiente fuiste solo con el policía». Ella le sujetó la muñeca con fuerza. «No te muevas. Te va a quedar chueco. ¿Y tú cómo sabes? La primera esposa de Andrés, cuando se fue de él, lo soltó borracha afuera de la tienda. Nadie le creyó, claro. Andrés es rico, generoso, ayuda a la iglesia. Y tú ya estabas adentro. Pero yo te conocía, Alejandro». Amarró el último nudo y cortó el hilo. «Listo, va a sanar. Va a quedar cicatriz.
Pero a ti no te espanta. Agarró la venda. Ahora sus toques eran distintos, suaves, casi como una caricia. ¿Por qué no me escribiste? Se le salió la pregunta. Natalie se quedó quieta un segundo y luego siguió vendando. Sí, escribí. El primer año mandé como 10 cartas. Ni una respuesta. Yo no recibí nada. Lo sé. Después me dijeron que tú habías pedido que no te escribiera, que tenías otra vida, que querías olvidar. Eso me lo pasó Andrés. Dijo, que no espere, la condena es larga, no quiero arruinarle la vida. Yo lloré. Y luego Sebastián me pidió matrimonio. Mi mamá estaba enferma. Me daba miedo estar sola. Perdóname, Alejandro. Aseguró la venda y le pasó el pulgar por encima. Ese toque lo quemó por dentro. Le dieron ganas de agarrarle la mano y olvidar esos 10 años malditos. Pero miró sus pantalones sucios, la arcilla debajo de las uñas. Con suavidad, pero con firmeza, soltó la mano. No hay nada que perdonar, Natalie. Hiciste lo correcto. Se puso de pie. ¿Cuánto te debo? Ella lo miró como si estuviera loco. Lárgate de aquí, Ríos. Alejandro sonrió chueco, por primera vez en 2 días. Gracias. Tienes buena mano. Caminó hacia la puerta. Ya en el umbral, ella lo llamó. Alejandro. Él se volteó. Si esta historia les resulta familiar, escriban en los comentarios, me identifiqué. Suelo leer muchos esos mensajes. Natalie estaba junto a la mesita, abrazándose los hombros como si tuviera frío. Ven a la curación pasado mañana. Si no, se te va a infectar. Hizo una pausa. Y no le creas a Andrés, en nada. Ahorita es un hombre peligroso. Lo sé. Cuídate, Natalie. Salió a la calle. La lluvia había parado. El frío apretaba. Los charcos tenían una capa delgada de hielo, como cristal. Alejandro respiró hondo. La mano dolía, pero ahora era un dolor correcto. Un dolor que decía que estaba vivo. Ella lo sabía. Todos esos años supo que él no era un asesino. Ese pensamiento le calentaba más que cualquier estufa. Pero junto con el calor llegó la amargura. Andrés no solo le robó 10 años de vida, le robó a ella. Interceptó cartas, mintió, construyó su felicidad sobre las ruinas de su hermano. Ya verás, hermanito, susurró Alejandro hacia la oscuridad. En el bolsillo traía unos pesos. Alcanzaba para pan. Para el techo, no. Se fue caminando a casa, ahora más rápido y con más seguridad. Junto a la puerta de la casa se veía una figura oscura. Alguien estaba sentado en una banca, encogido por el frío. La brasa de un cigarro temblaba nerviosa. Alejandro se tensó. Se acercó. La figura se levantó de golpe. Un chamaco flaco con chamarra de cuero y una gorra metida hasta los ojos. Tío Alejandro, ¿tú quién eres? Soy Diego, de aquí. Hay que hablar, en serio. Alejandro suspiró. El día había sido interminable y las piernas le temblaban del cansancio. Es por tu hermano, Andrés. Yo sé cómo hacer que se haga justicia y cómo ganar dinero. Alejandro miró al adolescente, esos ojos encendidos, y entendió. Las pruebas de hoy no se habían acabado. Pásale a la casa. Afuera no se habla de negocios. Empujó la puerta, dejando pasar al invitado no deseado. Adentro olía a salvia seca y a papel viejo. Su madre dormía detrás de una cortina. Respiración pareja, con un silbidito suave. Alejandro pasó a la cocina y le señaló a Diego el banquito junto a la ventana. El muchacho se sentó, moviendo la pierna con nervios. Bajo la luz amarillenta del foco se veía casi como un niño. Cuello delgado, la nuez marcada, la chamarra levantada en los hombros como alas de un pájaro herido. Pero en los ojos había una determinación rabiosa, hambrienta. Alejandro puso el hervidor sobre la estufa. A ver, suelta. ¿Qué justicia es la que no te deja dormir? Diego se inclinó hacia adelante. La bodega de producto terminado. Hoy llegó mercancía. Herramienta nueva, motosierras, un generador, cable de cobre. La vigilancia es floja. Ahí hay mucha lana. Alejandro lo miraba y no lo veía a él. Se veía a sí mismo a los 25 y a Andrés, joven, temblando de codicia y miedo. Nomás agarramos unas cajas. Nadie se va a enterar. ¿Y tú dónde vas a mover todo eso?, preguntó Alejandro con calma, acunando la mano vendada. Hay compradores en la zona. Agarran cualquier fierro sin preguntar. Lo dividimos mitad y mitad. Tú tienes que arreglar el techo.
Te vi cuando te subiste al ático. Y tu hermano es un tacaño, eso lo sabe todo el mundo. ¿Así que decidiste ser mi ayudante? Alejandro sonrió sin ganas. ¿Y él qué? Saltó Diego. Se aprovecha de todos. Tala madera y paga una miseria. Corrió a mi abuela porque ya está vieja, aunque trabajó ahí 10 años. Esto no es robar, es cobrar lo que debe. Alejandro se levantó pesado. Se acercó a Diego hasta quedar encima de él. El chamaco se encogió contra el respaldo, asustado de pronto por esa mole que le tapaba la luz, esa sombra con pasado de cárcel. «Escúchame bien», dijo Alejandro bajo, pero la voz le pesaba. «¿Tú crees que eres el más listo? Yo me sé la ruta. La cerca de atrás está podrida. Al perro ya lo acostumbré a... Cállate». Diego se cortó en seco. Alejandro alzó la mano vendada y le picó el pecho con ese bulto blanco. «¿Ves esto? Hoy estuve cavando arcilla. Por unos cuantos pesos. Cavé hasta sangrar. ¿Sabes por qué? Porque duermo tranquilo». «Eres un menso», gritó Diego, olvidándose de la prudencia. «Tu hermano te vio la cara, te puso de chivo expiatorio, te robó 10 años, y tú aquí partiéndote la espalda por unas monedas. Podrías castigarlo». Alejandro lo agarró del cuello de la chamarra y lo jaló hacia él de un tirón. Diego se ahogó. Los ojos se le abrieron del terror. «¿Tú qué sabes de la cárcel? ¿Te chutaste series?» De Alejandro salió algo viejo, una furia fría, y Diego se aflojó. «Ahí no hay nada romántico. Ahí hay peste. Peste eterna de cuerpos sucios y de miedo. Te vas a despertar sin saber si llegas al conteo de la noche. Vas a soñar con un pedazo de pan sin moho. Y sobre todo, vas a recordar esta noche, esta cocina, el calor, el hervidor, y vas a pensar, qué idiota fui». Alejandro soltó los dedos. Diego cayó de vuelta al banquito tragando aire. «Andrés es un desgraciado, eso es verdad», siguió Alejandro, dándose vuelta hacia la estufa. El hervidor empezó a hervir. «Pero si le robas, no lo castigas a él. Él tiene seguro, tiene contactos, va y compra motosierras nuevas. Y a ti te van a meter y te van a quebrar. Tú allá no sobrevives, Diego. Eres blando». «No soy blando», respondió el chamaco con rabia, pero la voz le temblaba. «Yo solo quiero vivir bien». «¿Quieres vivir? Trabaja». «¿Dónde?» Diego se levantó de golpe y tiró el banquito. El golpe rebotó por la casa como un balazo. «En la granja por una miseria o irme a la ciudad, donde ni nos tratan como gente. A ti te queda fácil hablar. Tú ya viviste lo tuyo. A mí me quedan 19. Yo lo necesito ahorita». «Ahorita lo único que se necesita es meterse en una soga», cortó Alejandro. «Olvídate de la bodega. El guardia se va a emborrachar y se va a dormir, eso sí. Pero la semana pasada pusieron cámaras, escondidas. En la camioneta de Andrés hay un monitor. Te va a ver antes de que brinques la cerca». Diego se quedó helado. «Mientes. Compruébalo. Arriesga tu libertad. 10 años por un par de motosierras, buen intercambio». En la cara del muchacho peleaban la codicia, el miedo y el resentimiento. Resentimiento porque el que él había tomado por el mayor resultó ser un tipo normal, aburrido y correcto. «Yo pensé que tú eras de los duros», dijo Diego con rabia. «Pero eres un dejado. Tu hermano te trae de su tonto y tú te quedas callado». Escupió al piso. Alejandro se quedó parado, mirando el hervidor que burbujeaba. Dejado. La palabra le quemaba. ¿Y si el chamaco tenía razón? ¿Y si toda esa honestidad era puro miedo? Miedo de volver allá, donde el cielo se ve en cuadritos. Detrás de la cortina crujió la cama. «Alejandro», llamó su madre. Él se sobresaltó, apagó la estufa. «¿No estás dormida, mamá? ¿Cómo me voy a dormir con esos gritos? ¿Quién era? ¿Diego, el nieto de doña Nora? Él. ¿Qué quería?» Alejandro se quedó callado mientras servía agua hirviendo en una taza. «Quería dinero». «¿Y tú qué?» «Y yo, mamá. Le dije que el dinero fácil es el que más pesa en el alma». Ella sonrió. «Bien dicho. Tu papá decía lo mismo. Era estricto, pero nunca agarró lo ajeno. Y tú tampoco lo agarres». La mugre se lava, Alejandro, pero la conciencia no. Extendió la mano sobre la mesa y cubrió la mano sana de él con la suya, seca y caliente. «Gracias por no irte con él. Yo estaba acostada rezando. Pensaba, ahorita va a aceptar. La rabia la traes por dentro, yo la veo. Tú eres más fuerte que Andrés.
Él cree que la fuerza está en el dinero y en el miedo que le mete a la gente. Pero la fuerza está en seguir siendo persona cuando te hunden la cara en el lodo. Alejandro tomó el té, quemándose los labios. Las palabras de su madre le caían al corazón como bálsamo. Miró por la ventana oscura. Diego se había ido furioso, encendido. Esos no se detienen así nomás. «Mamá, voy a dar una vuelta», dijo Alejandro, dejando la taza. «¿A dónde a estas horas? Ya van a dar las 11. A tomar aire. Se siente pesado aquí adentro». No le dijo nada de ese escalofrío bajo el esternón que le aparecía antes de cada desgracia. Diego era tonto y orgulloso. Para probar que no era cobarde podía meterse, aún sabiendo, de las cámaras que, claro, no existían. Alejandro se lo inventó para espantarlo. «Abrígate bien», fue lo único que dijo su madre. Alejandro se puso la chamarra y salió al porche. El pueblo dormía. La oscuridad era cerrada, pero del lado del aserradero de Andrés, el cielo se veía raro. No negro, sino anaranjado, inquietante. Como si detrás del bosque estuviera saliendo un segundo sol. Malo. Alejandro olfateó. El viento venía de allá, y entre el olor a hojas podridas se metió una nota nueva, clarita. Olor a quemado. «Idiota», soltó Alejandro sin aire. «¿Qué idiota eres?» Salió disparado y echó a correr. El fuego rugía. Alejandro escuchó ese sonido mucho antes de llegar al aserradero. Un bramido bajo, de tripas, tapaba el silbido del viento y los ladridos. Alejandro corría jadeando. El aire frío le quemaba los pulmones, pero ya le pegaba el calor en la cara. Las puertas del aserradero estaban abiertas de par en par, la caseta de vigilancia vacía. En el centro del patio, donde esa mañana había un almacén ordenado, ahora se desataba el infierno. Las llamas salían por debajo del techo, retorcían el metal como si fuera papel. Adentro algo explotaba con golpes sordos. «¡Eh!», gritó Alejandro, pero la voz se le ahogó en el crujido de la madera ardiendo. «¿Hay alguien?» «Nadie, solo sombras que bailaban». Se lanzó hacia la caseta. La puerta estaba entreabierta. Sobre la mesa sonaba la radio. Había una botella a medio tomar y un vaso. El guardia no estaba. Alejandro salió otra vez. La mirada se le clavó en una mancha oscura junto a la entrada del hangar. En el concreto, a 2 pasos de la pared de fuego, estaba tirada una gorra vieja, grasienta, la que el guardia traía siempre. «¡Simón!», rugió Alejandro, corriendo hacia el hangar. Lo vio. El vigilante estaba adentro, medio aplastado por un estante de tablas que se había venido abajo. Seguramente se metió a apagar, respiró humo y cayó. La ropa ya empezaba a chamuscarse. Alejandro no pensó. Corrió al gabinete de emergencia, arrancó una cubeta, sacó agua del barril y se la echó encima. El agua helada le mordió la piel. Llenó el pecho de aire y se metió al fuego. Cayó en 4 patas. Abajo había un poco más de aire. Se arrastró a ciegas. El piso de concreto estaba hirviendo. El vello de los brazos se le encogió por el calor. Ahí estaba. Alejandro agarró a Simón del cuello de la chamarra. El viejo pesaba, estaba flojo. «Vamos, Simón, vamos», roncó Alejandro entre dientes. Jaló. La mano izquierda, cosida por Natalie apenas un par de horas antes, estalló de dolor. La venda se empapó al instante. La sangre se marcó a través de la tela. Alejandro gruñó. Cambió el agarre con la mano sana. Plantó los pies en el piso. Desde arriba goteaba plástico derretido de las vigas. Un tirón. Otro. Iba sacando a Simón centímetro a centímetro. El humo le desgarraba la garganta. Los pulmones le pedían aire. Pero no había nada que respirar. Solo muerte. Sobre su cabeza algo chirrió, amenazante. Alejandro alzó la vista. Una viga metálica, al rojo vivo, se estaba inclinando lento hacia abajo. Juntó las últimas fuerzas. Metió el hombro bajo el costado del guardia y lo empujó hacia afuera. Él salió rodando detrás, con la cara contra la tierra fría. Atrás tronó algo. La viga cayó justo donde, un segundo antes, estaba Alejandro. Se quedó tirado, tragando aire helado mezclado con humo. La tos lo volteaba por dentro. A su lado gemía y tosía Simón. «Vivo». Alejandro, con trabajo, se volteó boca arriba. El cielo le daba vueltas. La mano le latía tanto que quería cortársela con tal de parar la tortura. Chillaron frenos. Un golpe de luces le cortó la vista.
Se oyó una puerta azotarse. «Mi almacén, mi madera», gritó Andrés. Corría alrededor del hangar en llamas, agarrándose la cabeza. La chamarra cara abierta, la camisa fuera del pantalón. Parecía un niño enloquecido al que le quitaron un juguete. Se quema todo. ¿Dónde están los bomberos? Los voy a demandar a todos. No veía a Alejandro, no veía a Simón. Solo veía cómo en el fuego se le iba el dinero, el estatus, el imperio. Alejandro escupió saliva negra, se limpió la cara, embarrándose más hollín. «¡Andrés!». Su hermano se quedó quieto, se volteó y vio dos figuras en el suelo. Se acercó corriendo, pero miraba no a las personas, sino al hangar detrás de ellos. «¿Tú hiciste esto? ¿Lo prendiste? Venganza, ¿no?». Alejandro se incorporó despacio, tambaleándose. De la mano izquierda le goteaba sangre. «Eres un idiota, Andrés. Mira», señaló con la cabeza a Simón, que tosía y trataba de sentarse. «Tu guardia estaba borracho, dormido. El almacén se prendió solo». «¿Solo?». Andrés lo agarró de la pechera. «¿Quién lo hizo? ¿Viste algo?». Alejandro lo miró a los ojos. Ahí nadaba un miedo animal. «Yo salvé a un hombre», dijo, arrancándole de encima las manos con fuerza. «Y tú estás gritando por tablas. Se te quemaron tus motosierras nuevas, y el generador, todo». Andrés se puso pálido. Se le doblaron las piernas. «¿Cómo sabes lo de las motosierras?». «Lo sé. Hoy las querían robar. Diego quería. Se ve que tiró mal un cerillo cuando se metió». «Diego», susurró Andrés con odio. «Yo lo ahorco con mis propias manos». A lo lejos aulló una sirena. Venía un camión de bomberos a toda velocidad. Detrás volaba una ambulancia. De ahí se bajó Natalie. Vio el incendio. Vio a Andrés junto al fuego. Y a Alejandro, negro de hollín, sosteniéndose la mano ensangrentada. «¡Alejandro!». Corrió hacia él, olvidándose del maletín. Lo sostuvo antes de que se cayera. La bata blanca se manchó al instante de tizne. «¿Tienes quemaduras? ¿Respiraste humo?». «Estoy bien», roncó él, intentando sonreír. «Nada más la mano. Creo que se abrieron los puntos». Natalie miró su mano. La venda estaba roja de lado a lado. «Alejandro», susurró, y en la voz ya venían lágrimas. «A la ambulancia, rápido». Simón también. Los bomberos desenrollaban las mangueras, gritaban órdenes. El chorro de agua pegó contra la pared de fuego y levantó una nube de vapor chisporroteante. Pero ya no había nada que salvar. El armazón del hangar se vino abajo, enterrando debajo tanto la herramienta nueva como la madera y los sueños de Andrés de expandirse. Andrés estaba a un lado, mirando el desastre. No gritaba, no corría, solo se desinfló, como balón ponchado. Alejandro se sentó en el escalón de la ambulancia mientras Natalie cortaba la venda. El dolor era sordo, constante. «Alejandro», lo llamó ella en voz baja. «¿Qué? ¿Para qué te metiste? Te pudiste haber quemado vivo». «Había una persona, Natalie». Ella alzó los ojos hacia él. Bajo las luces intermitentes, su cara se veía pálida, pero hermosa, con una belleza estricta, limpia. «Lo sé», dijo. «Siempre supe que tú eras así». Andrés se acercó. Se veía como si hubiera envejecido 10 años de golpe. La chamarra de cuero le colgaba como costal. Miró a Natalie, a Simón, a quien la enfermera le medía la presión. Y por fin, se quedó viendo a su hermano. «¿Tú sabías que Diego se iba a meter ahí? Vino a verme. Me propuso repartir. Lo corrí. Le dije que tú tenías cámaras». Andrés soltó una risa amarga, chueca. «No hay cámaras. Son de adorno. Me quise ahorrar eso». «Lo sé. Yo le mentí para espantarlo. No sirvió». Andrés se frotó la cara con las manos. 5 millones de pesos. Mercancía por 5 millones. A crédito. Sin seguro. Alejandro no dijo nada. No le dolía el dinero. Le dolía ver a su hermano que, perdiendo millones, empezaba a entender otra cosa. «Alejandro». Andrés dudó, mirando la punta de sus zapatos caros hundidos en el lodo. «¿De verdad sacaste a Simón?». Él salió como pudo. «Yo solo ayudé». Andrés levantó la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos. «Gracias». Apretó los dientes. Si él se hubiera quemado, a mí me caía cárcel. Por incumplir normas de seguridad, por el guardia borracho. Condena.
La palabra quedó colgada en el aire. Condena. Eso a lo que Andrés le tenía más miedo que a la muerte. Eso de lo que Alejandro lo salvó hace 10 años. Y de lo que lo salvó otra vez hoy. No hay de qué, dijo Alejandro. Vive. Andrés dio un paso hacia él, como si quisiera abrazarlo, pero se frenó. La pared entre ellos, levantada con mentiras y culpa, se agrietó, pero todavía no se cayó. Tenía demasiados ladrillos. Mañana te llevo madera, se apuró Andrés. Para el techo, para la lámina, y mando una cuadrilla. ¿Me oyes? Gratis, Alejandro, todo gratis. Alejandro lo miró, cansado. Tráela. A mamá le va a dar paz. Natalie terminó la curación. Hay que ir al hospital, dijo con firmeza. Hay que coser otra vez. Y traes quemaduras en la espalda. La chamarra se te quemó. No voy. Me quedo en casa. Sí vas, metió Andrés. La voz se le endureció. Volvió ese tono mandón de siempre. Pero ahora sonaba distinto. Con cuidado. Yo te llevo ahorita. Súbete a la camioneta. Alejandro quiso negarse, pero ya no le quedaban fuerzas. Las piernas le temblaban. Se le hacían círculos delante de los ojos. La adrenalina se había ido, dejando puro hueco y dolor. Asintió. Andrés le ofreció el hombro, ese mismo bajo la chamarra de cuero cara que tanto cuidaba. Alejandro se apoyó en su hermano. Caminaron hacia el vehículo. 2 hombres con el mismo apellido, pero con destinos tan distintos, pisando tierra negra, quemada. El incendio se iba apagando. El fuego bajaba la voz, convirtiéndose en brasas. Junto con el hangar se apagaba también la vieja guerra. No de golpe, no completa, no todavía. Pero la ceniza ya se enfriaba. Alejandro se volteó. Natalie los miraba alejarse. No sonreía, pero en su mirada había una promesa. Una promesa de que el día de mañana iba a llegar y sería distinto. No me vayas a ensuciar el interior, alcanzó a decir Andrés, pero enseguida hizo un gesto con la mano. Va, que se vaya al diablo el interior. Súbete, hermano. La primera nevada de ese año cayó temprano. Cubrió el negro escombro donde antes estaba el hangar. Escondió bajo una manta blanca el lodo de los caminos de otoño y dejó blanquita la nueva azotea de la casa de su madre, todavía con olor a resina. Alejandro estaba en el patio, apoyado en el mango de la pala. La mano izquierda, todavía vendada, le dolía con el mal tiempo. Natalie decía que eso ya era para siempre, como un barómetro. Pero ese dolor era suyo, soportable. Miró el techo. Quedó parejo, lámina con lámina. La cuadrilla que mandó Andrés trabajó 3 días. O le tenían miedo al patrón, o respetaban al hermano. En el pueblo ya era difícil entender dónde terminaba el miedo y dónde empezaba el respeto. La puerta de la casa chilló. Su madre salió al porche, con un chal en los hombros, entornando los ojos por la luz fuerte que rebotaba en la nieve. Alejandro, ven a tomar té. La voz le sonaba más clara, más joven. Ya no estaba esa notita temblorosa que a él le cortaba el corazón los primeros días. Voy, mamá. Nada más termino de despejar el caminito. El trabajo físico, incluso con una sola mano, le daba gusto. No era un trabajo bruto por obligación. Era trabajo para él, para su casa. Junto al patio frenó una camioneta plateada conocida. Ahora ya no parecía una nave espacial, sino un carro más, salpicado de lodo, con una grieta en la defensa. Andrés se bajó. Había adelgazado ese mes. La cara se le veía más hundida. Se le fue el brillo, pero la mirada estaba más tranquila. En vez de la chamarra de cuero presumida, traía una chamarra acolchada sencilla. «Hola, hermano». Le tendió la mano. Alejandro se quitó el guante. Se la apretó. Firme, seco, sin palabras de sobra. ¿Pasas? Mamá está haciendo empanadas, de col. Andrés miró el reloj y luego hizo un gesto. Va, el trabajo puede esperar. Entraron juntos. El calor del horno los abrazó desde la entrada. El olor a masa horneada llenaba cada rincón. En la mesa ya estaban el hervidor, las tazas con flores azules, el juego de fiesta, que su madre solo sacaba en ocasiones especiales. «Andrés». Su madre juntó las manos, emocionada. La cara se le iluminó con una sonrisa tan grande que el cuarto se hizo más claro. «Pasa, hijo». Como si lo hubiera sentido, puse para 2. Andrés se sentó en el lugar donde de niño le gustaba estar,
con la espalda hacia el horno. Ahí se veía grande y un poco incómodo, como si hubiera crecido fuera de esa casa igual que de una camisa vieja, pero ahora intentara meterse de nuevo. ¿Y el negocio?, preguntó Alejandro, partiendo una empanada caliente. Ahí la llevamos. Saqué otro crédito. Estamos levantando un hangar nuevo, más chico que el de antes, pero lo sacamos. Hizo una mueca y tomó té. Y Diego se peló. Se fue a la ciudad. Su mamá vino, lloró. Me rogó que no metiera denuncia. ¿Y no lo hiciste? ¿De qué sirve? Lo meto preso y... ¿Qué? Tú ese día del incendio me lo dijiste bien. A los tontos hay que curarlos, no encerrarlos. Se quedó callado un momento, desmoronando la empanada con los dedos. Y también ando pagando mis pecados, Alejandro. Su madre escuchaba en silencio, apoyando la mejilla en la mano. No se metía en detalles de créditos ni incendios. Veía lo principal. Sus 2 hijos, sentados en la misma mesa, tomando té. Sus rezos, susurrados por las noches en un cuarto vacío, habían llegado a donde tenían que llegar. Alejandro, Andrés levantó la vista. He estado pensando, necesito un capataz en el aserradero. Alguien decente, que no chupe y que ponga orden. ¿Le entras? Alejandro se quedó con la taza a medio camino. ¿Contigo? ¿Y con quién? ¿Con un extraño? Tú sabes de madera mejor que yo, y los hombres te respetan. Después de lo de Simón ya andan contando historias. Dicen que estás protegido, que el fuego no te quema. Alejandro soltó una sonrisa chiquita. No me quema, eso sí. Nada más que la mano todavía no está para trabajar. Vas a trabajar con la cabeza. Manos hay, lo que falta son cerebros. Y el sueldo te lo pongo bien, no como pariente, sino como especialista. Alejandro miró a su madre. Ella asintió apenas, con los ojos. Luego miró por la ventana, donde caía la nieve, cubriendo el pueblo con calma. Lo voy a pensar, dijo. Pero los 2 sabían que iba a decir que sí, no por el dinero, sino por estar en su lugar. Esa noche, cuando Andrés se fue, dejando sobre la mesa una bolsa con medicinas caras para los ojos de mamá, tocaron la puerta despacito. Alejandro abrió. En el umbral estaba Natalie, con abrigo de invierno, un gorro esponjoso, las mejillas rojas por el frío. ¿Reciben visitas? A ti, siempre, dijo él, dejándola pasar. Natalie saludó a su madre y, como si fuera de la casa, sacó de la bolsa un frasco de mermelada de frambuesa, espesa como el verano. Ya toca curación, dijo seria, pero los ojos se le reían. Y ni lo discutas, Ríos. Yo soy la doctora, yo sé. Alejandro se sentó obediente en el banquito y estiró el brazo. Sus dedos, tibios, suaves, le rozaban las cicatrices. Está sanando, concluyó ella. La cicatriz va a quedar áspera, pero vas a recuperar movilidad si la ejercitas. Lo haré, dijo él, mirando su cabeza inclinada, un mechón que se le salió del gorro. Se quedaron los 3 en la cocina. Tomaron té con mermelada de frambuesa. Hablaron de cosas simples, del clima, del precio de la luz, de que ya casi era Navidad. Alejandro las miraba y sentía como, dentro de ese hueco negro que le dejó la cárcel, empezaba a crecer algo nuevo. Tranquilo, claro. Recordó aquel primer día cuando se bajó del autobús. El polvo, el vacío, la soledad. En ese momento le parecía que la vida se había terminado. Pero la vida resultó ser más sabia. Lo llevó por la humillación, por el lodo, por el fuego, para que entendiera una cosa sencilla. La libertad no es un papel de salida ni dinero en el bolsillo. La libertad es cuando tienes a quien proteger, cuando hay una casa donde la luz está encendida, y cuando puedes mirar a la gente a los ojos sin bajar la mirada. ¿En qué estás pensando?, preguntó Natalie, cubriéndole la mano con la suya. Alejandro se sobresaltó, volviendo a la realidad. Sonrió, y esa sonrisa, por primera vez en muchos años, le tocó no solo los labios, sino también los ojos. Estoy pensando que hay que poner el árbol de Navidad. Grande, hasta el techo. De niño yo tenía uno así. Esferas de vidrio, algodón en lugar de nieve. Las esferas están en el ático, se animó su madre. En una maleta vieja. Las guardé enteritas. Entonces las sacamos. Mañana voy al bosque, escojo el más frondoso. Nada más con cuidado. Natalie le apretó la mano. No te pongas a hacerte el valiente. Ya no soy héroe, Natalie. Solo estoy viviendo. Afuera ya estaba completamente oscuro.
El pueblo de Santa Cruz del Monte, cubierto de nieve, dormía. Y en una de sus casas, la casa con techo nuevo, estaban sentados tres a quienes la vida rompió, revolvió, pero aún así los acomodó en un mismo dibujo. Alejandro miró a su madre, que cabeceaba sobre la mesa, y a Natalie, que recogía las tazas en silencio. Ya no había vacío. Estaba en casa. Una persona puede aguantarlo todo. La cárcel, la traición, la pobreza. Solo se rompe de verdad en un caso, cuando deja de creer que sigue siendo persona. Alejandro recuperó su nombre no cuando le entregaron el papel de liberación, sino cuando perdonó a su hermano, y no pasó de largo ante la desgracia ajena. La vida es como un hoyo de arcilla. Cavar cuesta, ensucia, pesa, pero si no te detienes, llegas hasta el agua. Gracias por su apoyo y por escuchar hasta el final. Incluso un solo like y un comentario ayudan a que este canal siga viviendo y creciendo. Y si la historia les pareció importante, compártanla con amigos o familiares. Pasen a la siguiente historia. Ya los espera el canal.